El aire que volvió de dos orillas. Cuando Isabel Rivera llegó a Sevilla, el sol del mediodía la envolvió como un recuerdo. Venía desde Puerto Rico, tierra de palmas y de mares azules, con una curiosidad que le había acompañado desde niña. Las historias que su abuela contaba sobre los judíos de España, que se fueron pero no se olvidaron. En su casa en la ciudad de Ponce, su abuela, doña Miriam, cocinaba buñuelos en las fiestas, cantando coplas antiguas con palabras que sonaban raras y dulces como «De Sefarad yo salí llorando, a Sefarad vuelvo cantando». Isabel creció con esa melodía y con la idea de que algún día caminaría por las mismas calles que sus ancestros, los Salomón de Castilla, según decía la abuela con un orgullo suave. Nadie en la familia sabía si eso era verdad, pero cada vez que Isabel oía esa melodía sentía un hilo invisible, una raíz que cruzaba el océano. Su viaje a Sevilla se dio por cuestiones de trabajo, asistiendo a un congreso universitario sobre migraciones atlánticas. Pero cuando Isabel pisó el barrio de Santa Cruz, comprendió que había llegado a algo más que un destino académico. Las callejuelas con paredes blancas y el aroma del azahar parecían reconocerla. Descubrió que muchas de las expresiones de su infancia, como ese «anda muchacha» o ese «mira que te digo», eran los mismos que escuchaba en aquellas calles. En un mercado, los vendedores le ofrecieron distintos productos. Una vendedora se acercó con aceitunitas verdes y pan sobao, y otra le preguntó si prefería un café cortadito, y ella se echó a reír. Su abuela decía exactamente lo mismo en San Juan sin haber pisado nunca España. En el Archivo General de Indias pidió permiso para consultar documentos de emigrantes del siglo XVI. Un archivista, intrigado por el apellido por el que ella preguntó, le mostró un listado de pasajeros hacia las Indias fechado en 1512. Juan Salomón, vecino de Sevilla, mercader de paños, destinado a la isla de San Juan Bautista. Isabel se quedó inmóvil. Aquel nombre podía no ser pariente suyo, pero sí un eco antiguo de su linaje. Esa noche paseó junto al río Guadalquivir, imaginando el embarque de aquel Juan Salomón, quizás un hombre de fe oculta, un converso que partía en busca de paz y horizontes nuevos. No pudo evitar imaginar que si ese Juan Salomón no se hubiera embarcado hace 500 años, ella no estaría allí, mientras se daba cuenta de que las guitarras que escuchaba en una terraza cercana le parecían primas de las cuerdas del cuatro puertorriqueño, el mismo ritmo, la misma nostalgia luminosa. Al día siguiente visitó la iglesia de Santa María la Blanca, donde un guía le explicó que debajo de los muros barrocos latía una antigua sinagoga. En silencio, Isabel apoyó la mano sobre una columna. Quizás algún Salomón de mis antepasados se apoyó aquí también, pensó. Por la tarde, asistió a un recital de música sefardí en la Casa de la Memoria. Cuando los músicos interpretaron Escalerica d'Oro, Isabel sintió que el aire se doblaba entre los dos mares. Aquella canción la había oído de niña en voz de su abuela, quien siempre decía que ella venía del otro lado del mar. De regreso a Puerto Rico, Isabel llevó consigo una copia del documento hallado en el archivo. Una noche se la mostró a su abuela, que la observó largo rato, con lágrimas que no eran de tristeza. «Entonces, ¿sí era verdad, hijita?», susurró su abuela visiblemente emocionada. «Sí, abuela, somos como el aire que se mueve entre dos orillas».